Muchos creen que para avanzar primero hay que estar bien. Creen que necesitan sanar por completo, recuperar la motivación, volver a sentirse fuertes, seguros, estables. Esperan ese día en el que el dolor desaparezca, en el que la mente deje de pesar, en el que las ganas regresen solas. Esperan ese momento correcto en el que todo vuelva a encajar y recién entonces puedan seguir adelante. Pero ese momento muchas veces no llega, y mientras esperan sentirse enteros, su vida queda detenida. Yo, Brian Tracy, he aprendido que algunos de los avances más importantes en la vida de un hombre no ocurren cuando está fuerte, sino cuando decide moverse aún estando roto. Usted no necesita estar bien para avanzar. No necesita claridad total. No necesita entusiasmo. No necesita respuestas. Lo que necesita es una decisión interna, silenciosa pero firme, no abandonarse. Porque incluso en los momentos más oscuros, cuando todo pesa y nada motiva, siempre existe una acción posible. Pequeña, imperfecta, pero real. Y esa acción no es insignificante. Es una declaración profunda de que usted sigue aquí. De que aunque esté herido, no se rinde. He observado que muchos hombres confunden avanzar con sentirse bien. Creen que avanzar significa estar optimista, fuerte, confiado. Pero avanzar en realidad significa moverse a pesar del peso. Significa levantarse sin ganas, cumplir sin entusiasmo, continuar sin certezas. No es una hazaña heroica, es una disciplina silenciosa. Y esa disciplina repetida día tras día es lo que mantiene viva a una persona cuando todo lo demás parece apagarse. El dolor no destruye a los hombres. Lo que los destruye es quedarse inmóviles dentro de él. Cuando usted se detiene por completo, su mente comienza a construir una narrativa peligrosa. No puedo, no tengo fuerzas, así será siempre. Pero cuando usted da un paso, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, esa narrativa se interrumpe. La mente recibe un mensaje distinto. Todavía hay control, todavía hay elección, todavía hay movimiento. Avanzar cuando está roto no significa negar lo que siente. No significa fingir fortaleza ni minimizar el dolor. Significa no permitir que el dolor tome el control total de sus decisiones. Significa elegir una acción correcta en medio del caos interno. Hacer la cama cuando todo pesa. Salir a caminar cuando la mente no se calla. Cumplir una tarea mínima cuando todo dentro de usted quiere rendirse. Esas acciones no curan de inmediato, pero sostienen. Y lo que sostiene, con el tiempo, sana. Muchos esperan sentirse fuertes para empezar, pero la verdad es esta. La fuerza no llega antes del movimiento, llega después. La energía no precede a la acción, es consecuencia de ella. Cada día que usted actúa a pesar de cómo se siente, está entrenando una fortaleza real. No la fortaleza del ánimo, sino la del carácter. Y el carácter es lo único que permanece cuando las emociones fallan. Usted no está roto porque sienta dolor, está vivo, está atravesando algo. Y aún así, sigue siendo responsable de su próximo paso, no del camino completo, no del resultado final, solo del siguiente paso. Y cuando decide darlo, algo profundo ocurre. Su mente se ordena un poco, su dignidad comienza a regresar, y su vida, lentamente empieza a responder. No espere sentirse completo para avanzar. Avance para volver a sentirse completo. Porque incluso roto usted puede seguir. Incluso cansado puede moverse. Incluso confundido puede elegir. Y esa elección, repetida cada día, es la que transforma el dolor en fuerza y el caos en dirección. Todo empieza cuando usted decide no detenerse. No cuando todo mejora. No cuando el dolor se va, sino ahora, justo aquí, justo así. Cuando un hombre está roto, su mente se convierte en su juez más severo. Cada pensamiento pesa más de lo normal. Cada error pasado se amplifica. Cada duda parece una prueba de que algo en él falló de forma permanente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que en estos estados no es el mundo el que se vuelve más duro, es la voz interna la que pierde equilibrio. Y cuando esa voz domina, avanzar parece imposible. En esos momentos la mente exige perfección antes de permitir el movimiento. Dice, cuando estés mejor entonces actúa, cuando te sientas fuerte, entonces empieza. Pero esa condición nunca se cumple, porque la fortaleza no aparece en reposo, aparece en el proceso. El problema no es que usted esté roto.
El problema es creer que debe arreglarse por completo antes de dar un paso. Esa creencia mantiene a muchos hombres atrapados durante años. Estar roto no significa estar incapacitado, significa estar herido. Y un hombre herido aún puede caminar, más lento tal vez, con dificultad sin duda, pero puede caminar. El error es medir su capacidad actual con el estándar de su mejor versión pasada. Eso solo genera frustración. El avance real comienza cuando usted acepta su estado actual sin resignarse a él. He observado que los hombres que logran salir de etapas oscuras no lo hacen con grandes decisiones dramáticas. Lo hacen con pequeñas elecciones diarias hechas en silencio. Elegir levantarse a la misma hora. Elegir cumplir una responsabilidad mínima. Elegir no aislarse por completo. Esas elecciones no parecen heroicas, pero son profundamente valientes cuando el peso emocional es grande. La depresión, el agotamiento emocional, la sensación de vacío, no se combaten con presión extrema, se combaten con estructura suave, con orden básico, con hábitos simples que le devuelven a la mente una sensación de control. Cuando todo dentro de usted se siente caótico, el orden externo se convierte en un ancla. Y ese ancla evita que usted se hunda más. No subestime el poder de cumplir con lo básico cuando está roto. Comer bien, dormir, mover el cuerpo, mantener un espacio ordenado. Estas acciones no son soluciones finales, pero son cimientos. Y sin cimientos, ningún proceso de recuperación es posible. El avance no siempre se siente como progreso. Muchas veces se siente simplemente como mantenerse en pie. Y eso en ciertas etapas es más que suficiente. Usted no necesita demostrarle nada a nadie. Solo necesita no abandonarse. Cada día que decide seguir, aunque sea en piloto automático, está construyendo una resistencia silenciosa. Esa resistencia no se nota desde afuera, pero sostiene todo desde adentro. Y con el tiempo esa base permite que la claridad vuelva, que la energía regrese y que la dirección reaparezca. Avanzar cuando está roto no es una debilidad, es una forma superior de fortaleza. Es elegir la vida sin adornos, sin épica, sin promesas vacías. Es simplemente seguir. Y seguir, cuando todo pesa, es una de las decisiones más poderosas que un hombre puede tomar. Cuando un hombre está roto, pierde algo más que energía. Pierde perspectiva. Todo se siente permanente. El dolor parece definitivo. La mente le susurra que siempre fue así y que siempre lo será. Yo, Brian Tracy, he aprendido que este es uno de los engaños más peligrosos del sufrimiento. Hacerle creer que su estado actual define su identidad y su futuro. No lo hace. Es solo un momento. Intenso, sí, pero temporal. En estos estados, la mente deja de pensar en términos de procesos y empieza a pensar en términos de absolutos. Nunca voy a salir de esto. Nada funciona. No sirvo. Estas frases no son verdades. Son síntomas. Son el resultado de una mente cansada que ha perdido la capacidad de ver más allá del dolor inmediato. Y cuando usted toma decisiones desde ese lugar, tiende a detenerse, a aislarse y abandonar aquello que a largo plazo podría sostenerlo. Avanzar cuando está roto exige redefinir lo que significa progreso. Progreso no es sentirse mejor de inmediato. Progreso es no empeorar. Progreso es no retroceder más. Progreso es hacer hoy lo mínimo necesario para que mañana no sea más pesado que hoy. Esta redefinición es crucial, porque muchos hombres se juzgan con dureza por no mejorar rápido, cuando en realidad están haciendo algo mucho más importante. Están resistiendo. He visto a hombres destruirse no por falta de capacidad, sino por exceso de presión interna. Se exigen salir del pozo de un salto, cuando lo único posible es subir peldaño por peldaño. Esa presión genera más culpa, más frustración y más parálisis. En cambio, cuando usted se permite avanzar despacio, con dignidad, sin compararse con su mejor versión pasada, algo se relaja en su interior, y esa relajación crea espacio para la recuperación real. El avance en etapas oscuras no es visible desde afuera. Nadie aplaude al hombre que simplemente no se rinde. Nadie celebra al que cumple lo básico cuando todo pesa. Pero ese esfuerzo invisible es el que mantiene la estructura interna en pie. Cada vez que usted cumple una pequeña responsabilidad estando roto, está enviando un mensaje silencioso a su mente. Aún tengo control. Ese mensaje, repetido, debilita la desesperanza. No espere sentir esperanza para actuar. La esperanza aparece después de la acción sostenida. Aparece cuando la mente empieza a registrar consistencia.
Cuando ve que a pesar del dolor usted sigue apareciendo, sigue cumpliendo, sigue avanzando. La mente necesita pruebas, no discursos. Y esas pruebas se construyen con acciones simples repetidas, día tras día. Avanzar cuando está roto no es un acto de optimismo. Es un acto de responsabilidad personal profunda. Es decir, no sé cuándo esto va a mejorar, pero no voy a empeorar por abandono. Esa decisión, aunque silenciosa, cambia la trayectoria de una vida. Porque incluso en la oscuridad, el movimiento crea salida. Y mientras usted se mueva, aunque sea lento, aún está en el camino. Cuando un hombre está roto, su relación con el tiempo se distorsiona. El pasado pesa demasiado y el futuro se siente inaccesible. Cada error antiguo reaparece con fuerza y cada posibilidad futura parece lejana, casi irreal. Yo, Brian Tracy, he aprendido que en estos momentos la mente queda atrapada entre la culpa y el miedo. Culpa por lo que fue, miedo por lo que podría no ser. Y en medio de ambos, el presente se abandona. El problema no es recordar el pasado, es vivir en él. El problema no es pensar en el futuro, es paralizarse por él. Avanzar cuando está roto exige una disciplina específica. Volver a la hora, no a la hora ideal, sino a la hora posible. Preguntarse, ¿qué puedo hacer hoy con la energía que tengo sin exigirme lo que no puedo dar? Esa pregunta cambia todo, porque devuelve el control al terreno donde sí existe, el presente. Muchos hombres se rompen intentando compensar lo perdido. Quieren recuperar de golpe lo que sienten que se les escapó. Aceleran, se exigen, se comparan. Y ese impulso, aunque comprensible, suele llevar a nuevos fracasos. El avance real no busca compensar, busca estabilizar. Primero firmeza, luego crecimiento. Intentar crecer sin firmeza es construir sobre arena. He observado que la mente rota necesita límites claros. No más opciones, sino menos. No más decisiones complejas, sino rutinas simples. Cuando todo dentro de usted está inestable, la simplicidad se convierte en una forma de protección. Levantarse a la misma hora, comer a horas fijas, cumplir una tarea definida, caminar todos los días. Estas acciones no son pequeñas cuando su mundo interior está fragmentado, son pilares. El ruido mental disminuye cuando la acción es predecible. La ansiedad se reduce cuando el día tiene estructura, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de dominar cada momento. La estructura le devuelve a la mente una sensación de seguridad básica, y esa seguridad es la base sobre la cual puede reconstruirse la claridad. Avanzar cuando está roto también implica aceptar la lentitud sin vergüenza. No todo progreso es visible, no todo avance se siente bien. A veces, avanzar es simplemente no colapsar, no aislarse más, no rendirse ese día. Y eso cuenta mucho. La mente suele despreciar estos logros silenciosos, pero son los que sostienen la continuidad. Usted no necesita resolver su vida para seguir. Necesita sostenerla, mantenerla en marcha, protegerla del abandono. Cada día que cumple con lo básico, aunque sin emoción, está preservando su futuro. Está evitando que el dolor actual se convierta en un daño permanente. Esa preservación es una forma profunda de inteligencia emocional. Recuerde esto, no todo avance se celebra, algunos avances simplemente se resisten, y resistir cuando todo invita a detenerse es una forma elevada de fortaleza. Usted no está atrasado, está en proceso. Y mientras siga apareciendo, mientras siga cumpliendo lo esencial, su vida sigue abierta a cambiar. Avanzar cuando está roto no es correr hacia la luz, es negarse a apagar la llama, es proteger lo poco que queda hasta que vuelva a crecer. Y esa decisión, tomada una y otra vez en silencio, es lo que mantiene vivo el camino. Existe un momento decisivo en la vida de todo hombre roto. No es dramático, no es visible, nadie lo aplaude. Es el instante en que deja de preguntarse por qué le pasó y comienza a preguntarse qué hará ahora. Yo, Brian Tracy, he visto que ese cambio interno marca la diferencia entre quien permanece atrapado en su herida y quien empieza a usarla como punto de partida. Mientras un hombre vive anclado al porqué, entrega su poder. El porqué mira hacia atrás. El qué hacer mira hacia adelante. El porqué busca culpables. El qué hacer busca dirección. Y, aunque entender el pasado puede aportar claridad, quedarse ahí demasiado tiempo convierte la reflexión en una prisión. Avanzar exige una pregunta orientada a la acción, incluso cuando la respuesta es incómoda.
Muchos hombres rotos esperan sentirse listos para actuar. Esperan motivación, confianza, esperanza. Pero esas emociones no aparecen antes del movimiento, aparecen después. La acción precede a la claridad, siempre. El error es creer que primero debe sanar completamente para avanzar. La verdad es que el avance, bien dirigido, es lo que sana. Aquí es donde entra la responsabilidad personal, no como carga, sino como liberación. Responsabilidad no significa culparse, significa aceptar que desde este punto en adelante, sus decisiones vuelven a importar. Aunque no eligió lo que le ocurrió, sí elige cómo responder. Y esa elección, repetida, redefine su identidad. Cuando un hombre asume responsabilidad en medio del dolor, recupera algo esencial: dignidad. Ya no es solo alguien a quien le pasó algo, es alguien que hace algo con lo que le pasó. Esa diferencia interna transforma la forma en que se mira a sí mismo, y la autoimagen, más que cualquier circunstancia externa, determina la trayectoria futura. Avanzar también requiere seleccionar con cuidado a quien escucha. Cuando está roto, su mente es más vulnerable a voces negativas, críticas constantes, comparaciones destructivas, opiniones de personas que no han recorrido su camino. Debe proteger su atención. No todo consejo es sabiduría. No toda opinión merece espacio en su mente. He aprendido que la mente se fortalece cuando se expone de forma constante a ideas que elevan, no que excitan. Lecturas firmes, mensajes claros, recordatorios diarios de disciplina, propósito y control interno. Lo que usted consume mentalmente se convierte en la arquitectura de su pensamiento. Y su pensamiento, con el tiempo, se convierte en su destino. También debe entender esto. Avanzar no significa no caer, significa no quedarse abajo. Habrá días de retroceso emocional, momentos en los que el peso regrese. Eso no invalida su progreso. Lo normal no es avanzar en línea recta. Lo normal es avanzar en espiral, volver a sentir, pero desde un nivel más alto de conciencia. Cada vez que vuelve a levantarse, incluso después de una recaída emocional, está entrenando su carácter. Está demostrando que su identidad ya no depende de un solo día, de una sola emoción, de un solo pensamiento oscuro. Está construyendo consistencia interna, y la consistencia es más poderosa que la intensidad. Recuerde, no necesita demostrar nada a nadie. Este proceso no es para impresionar, es para sostenerse, para fortalecerse desde adentro, para convertirse en un hombre que, aún con cicatrices, sigue caminando con dirección. Avanzar cuando está roto es aceptar la responsabilidad de su próximo paso, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto. Ese paso, elegido con conciencia, es una afirmación silenciosa de poder personal. Y cuando un hombre recupera su poder interno, nada vuelve a ser igual. Llega un punto, en todo proceso de reconstrucción, en el que el hombre roto comienza a darse cuenta de algo fundamental. No todo se perdió. Puede que haya perdido tiempo, energía, relaciones, versiones anteriores de sí mismo. Pero mientras siga aquí, mientras siga avanzando, aunque sea lentamente, todavía hay algo intacto: su capacidad de elegir. Yo, Brian Tracy, he aprendido que esa capacidad, la elección consciente, es el recurso más poderoso que posee un hombre, incluso en sus peores momentos. Avanzar cuando está roto no significa volver a ser quien era antes. Significa convertirse en alguien nuevo, más consciente, más firme, menos ingenuo. El dolor, cuando no se evita ni se romantiza, afila la percepción, enseña límites, enseña prioridades, enseña qué importa y qué no. Muchos hombres intentan volver a la normalidad sin entender que la normalidad que tenían ya no existe. Y eso no es una pérdida, es una oportunidad de rediseño. He visto a hombres renacer no porque olvidaron su dolor, sino porque aprendieron a cargarlo sin permitir que los definiera. Integraron la herida a su historia sin convertirla en identidad. Entendieron que el pasado explica pero no gobierna, que el sufrimiento enseña pero no manda, que la experiencia duele pero también fortalece cuando se usa con intención. Aquí ocurre un cambio profundo. El foco deja de estar en salir del dolor y pasa a estar en vivir con propósito a pesar del dolor. Ese cambio libera, porque ya no depende de sentirse bien para avanzar, depende de actuar correctamente. Y actuar correctamente, incluso en días difíciles, genera una estabilidad interna que ninguna emoción puede quitar. Usted empieza a notar que puede sostener más de lo que creía, que puede cumplir aún cansado, que puede avanzar aún sin certezas, que puede mantenerse firme aún cuando la mente duda.
Esa realización no llega de golpe. Llega como una acumulación silenciosa de días en los que usted no se rindió. Días en los que eligió seguir aunque nadie lo viera. No subestime lo que está construyendo ahora. Cada día que actúa con integridad, aunque sea mínima, está sentando las bases de una versión más sólida de sí mismo. Una versión que no depende del ánimo. Una versión que no se quiebra ante la incomodidad. Una versión que entiende que la vida no siempre se siente bien, pero siempre puede vivirse con dirección. Avanzar cuando está roto también le devuelve algo esencial: respeto propio. El respeto que nace de saber que no se abandonó, que no huyó, que no se traicionó en su peor momento. Ese respeto es silencioso pero profundo. Y con el tiempo, se convierte en confianza. Y la confianza, bien construida, se convierte en paz. Recuerde esto: no necesita estar completo para vivir con dignidad. No necesita sentirse fuerte para actuar con firmeza. No necesita claridad total para dar el siguiente paso. Solo necesita decidir, una y otra vez, no detenerse. Porque mientras usted siga avanzando, aunque sea lento, aunque sea herido, su historia sigue abierta. Y mientras esté abierta aún puede transformarse. Siga. No porque sea fácil, no porque ya no duela. Siga porque su vida todavía responde a sus decisiones. Y eso lo cambia todo. Escuche esto con atención. Usted no está aquí por casualidad. Si ha llegado hasta este punto es porque, aún roto, aún cansado, aún dudando, hay algo dentro de usted que no se rindió. Yo, Brian Tracy, le digo con absoluta certeza: ese algo es suficiente para cambiar su vida. No espere a sentirse mejor para actuar. No espere a que el pasado deje de doler. No espere a que el miedo desaparezca. El progreso real comienza cuando un hombre decide avanzar sin garantías, sosteniéndose únicamente en su compromiso consigo mismo. Cada paso que da en este estado no es debilidad, es carácter en construcción. Usted no es su herida, no es su caída, no es el momento oscuro que atravesó. Usted es la decisión que toma ahora mismo. Y esa decisión, repetida con disciplina, redefine su mente, su identidad y su destino. No subestime el poder de mantenerse firme cuando todo dentro de usted quiere detenerse. Ahí es donde nace la verdadera fortaleza. La vida no le pide perfección, le pide presencia, le pide responsabilidad, le pide que no se abandone. Y cuando usted cumple con eso, algo profundo ocurre. El caos interno comienza a ordenarse. La mente se aquieta y la esperanza deja de ser una ilusión para convertirse en una consecuencia natural de sus acciones. Recuerde, no se avanza porque uno está listo. Uno se vuelve fuerte porque avanza. Y cada día que elige seguir, incluso roto, incluso en silencio, está demostrando que su historia aún no termina aquí. Empiece hoy. No con grandes promesas, sino con una decisión firme. No rendirse, no detenerse, no traicionarse. Porque mientras usted siga caminando, su vida todavía puede cambiar. Y ese poder sigue estando en sus manos.